Fue, bueno, entre otras grandes hazañas, el creador del Ballet Folclórico Nacional, que hoy tiene gran vigencia y repercusión en el mundo. Pero tiene Y es muy conocido de nombre y apellido precisamente por la canción de Guaraní, ¿no? Exacto, sí, Para sí. los estudiosos del tema, para estudiosos como vos, es otro cantar, pero digo, para la gente común que no se adentró en los temas, bueno, Santiago Ayala, sí, sí, el gran suena, bailarín. ¿eh? Sí, sí, Guaraní lo popularizó su nombre, ¿no? Es cierto. Y bueno, Yupanqui también. Con Yupanqui eran compadres. El Chúcaro era padrino de su hijo y Yupanqui era padrino de una de sus hijas. Ahí muestra, ¿no?, el vínculo que tenían. Habían trabajado mucho tiempo juntos. El Chúcaro trabajó con producciones en la época de oro del folclore con grandes artistas como los chalchaleros también. Bueno, vos nombrabas a Guaraní. Y eso fue ya cuando estaba consagrado, ¿no? Con su ballet junto a Norma Viola, que fue su gran compañera. Pero tiene una historia bastante curiosa. Desde muy chiquitito, él nace en el barrio San Vicente, en las afueras de Córdoba, capital, pero su familia, sus padres, eran de Cosquín, nada más y nada menos, ¿no? Vivían en el cerro, en el Pan de Azúcar. Pero bueno, él desde muy chiquito se mostró como una personalidad bastante inquieta, trabajaba desde muy chico como alambrador junto a su familia y le gustaba ganarse su dinero. Es así que llega a los cines y teatros de Córdoba y reparte volantes y bueno, de esta manera tenía no solo su dinero, sino también el acceso a ver espectáculos de forma gratuita. Alrededor de los 12 años conoce a Gardel a través de una película, Las luces de Buenos Aires, la película donde había un pasaje de Malambo, y queda impactado. Y poco tiempo después, la compañía en ese momento de arte nativo de Andrés Chazarreta, que ya también era un gran referente del primero, del arte escénico, ¿no?, del folclore llevado al arte escénico, y él ahí, bueno, ya despierta su interés por esta, digamos, esta pasión que va a conducir toda su vida, que es el Malambo en principio, ¿no? ¿Qué alquimia se da en el medio, ¿no? Con el Pan de Azúcar y no más de Cosquín, sí, sí. con este hombre muy inquieto que vos relatabas y que después supo bailar también encontrándose en uno de los escenarios mayores del folclore y de la consagrado Argentina, con el ¿no? premio, ese galardón que es el premio Camin, que se le da a los grandes artistas en Cosquín. Y bueno, fue por años el número central del Festival Nacional del Folclore. Bueno, Norma Viola también era cordobesa, también ahí tenemos otra coincidencia en la historia. Pero bueno, Santiago Ayala lleva el folclore argentino proyectado en la danza, ¿no? O sea, toda la popularidad de leyendas, manifestaciones populares, la idiosincrasia del argentino al mundo, no solo queda en Argentina su trabajo, ¿no? Él participa de festivales internacionales, hasta llega a estar en Broadway junto a Carlos Copes en un momento. A ver, en los años 50, 60 es cuando, a través de el incentivo que le da Juan Domingo Perón, estando en su primer gobierno, lo ayuda a fundar su primera compañía de arte folclórico, así se llama, junto a Norma Viola, y con ese, digamos, nombre recorren el mundo como embajadores culturales de la Argentina. Esa fue una etapa, digamos, donde su trayectoria o su arte se llevó a otros escenarios de Europa y de toda América, hasta de África, estuvo también participando en festivales en África. Y esto lo consagró como un artista internacional. Pero ya para su época él era un vanguardista, era un visionario, leía mucho, muchos lo catalogan como un bibliófilo. Tenía más de 3.000 libros en su biblioteca personal. Él aprendió a leer desde muy grande, o sea, 12, 13 años tenía, cuando recién puede aprender o tener acceso a la escuela y leer, pero una familia muy humilde. Y recién a los 15 se va a Buenos Aires a probar suerte con otro primo y entra en una compañía, el Gaucho Villalba, que es ahí donde empieza a dar sus primeros pasos como bailarín. Había tenido una experiencia, que él la cuenta como una anécdota muy curiosa, dice, vaya la pedagogía de los maestros de aquella época, con un integrante de la compañía Chazarreta, Colazán de apellido, que le enseñó sus primeros mudanzas, ¿no?, sus zapateos. Dice que tenía una caña con un clavo en la punta y los pinchaba a los alumnos para que pararan erguidos, para que estiraran el pie. ¿Qué tal? Estábamos hablando de los años 30, 40, Sí, ¿no? sí, sí. Pero esa era la forma en la que, bueno, después salió el Chúcaro. O te parás bien o sufrís. Así fue, digamos, la primera escuela del Chúcaro en la danza. Pero bueno, él también tuvo un perfil artístico o sea, era multifacético, dibujaba muy bien. De hecho, se ganó la vida en Buenos Aires los primeros años siendo caricaturista en los bares. Era muy común, ¿no?, que recorría los bares haciendo caricaturas y, bueno, de esta manera tenía su dinero. Y entra en esta compañía que te decía, el Gaucho Villalba, y empieza a girar por el país. El nombre del Chúcaro
Chúcaro se lo dan en Rosario, en una presentación, que él ya se estaba haciendo famoso por su forma de zapatear, tan aguerrida, tan, bueno, justamente tan chúcara. Y a partir de que un presentador lo anuncia como el Chúcaro, ya le queda, ¿no?, ese apodo y pasa a ser famoso con ese nombre. Pero bueno, después tuvo un recorrido, como te digo, tuvo 2 o 3 bailarinas como pareja, que siempre lo acompañaron, pero hasta que el momento que llega Norma Viola, que ahí sí es un antes y un después, porque Norma Viola trae a su compañía toda la parte de técnica de danza clásica, era bailarina clásica, además de un montón de disciplinas más, una bailarina impresionante, y se complementaban muy bien, ¿no? Él tenía mucho conocimiento de la cultura popular y ella tenía mucho conocimiento de la formación de bailarines. Por eso los bailarines del ballet folclórico del Chúcaro han sido, digamos, maravillosos. Era muy disciplinado, muy exigente, ¿no? Había anécdotas, por ejemplo, de que cuando él quería montar algún espectáculo basado en algún regionalismo muy propio, viajaban con el colectivo y los hacía, digamos, vivir 2 o 3 meses en esos lugares para que los bailarines mamaran bien la cultura, tanto en el norte, en el litoral. Es un bailarín, coreógrafo, maestro que hizo más de 60 obras coreográficas. Impensable hoy en día, ¿no? Que se habla tanto de la virtualidad, del Zoom, del Meet. Claro, era estar en la tierra. Estar ahí, sí. Sí, y aparte ahí no había inteligencia artificial. Él componía hasta la música, o sea, sabía de música, había investigado muchísimo sobre lo que es el atuendo propio de los gauchos, de las paisanas, porque él sí descreía un poco de todo ese atuendo que en el momento Chazarreto, el circo criollo, a principios de siglo, mostraban como algo justamente de circo o exagerado. Él va a las raíces, ¿no? Busca mucho la forma autóctona de vestir de distintas regiones de las distintas zonas de nuestro país, y eso lo lleva a la escena, pero con un conocimiento maravilloso. Bueno, como te dije, la composición musical, la escenografía. Esto parte de algo que él tenía y le decía a sus bailarines que había que leer mucho para ser un buen bailarín, para ser un buen artista. La lectura era indispensable. Y hay una frase muy conocida del Chúcaro que dice que al bailarín le sube la tierra por las piernas como la savia a las plantas, ¿no? Él tenía ese concepto de arraigo telúrico, ¿no? De lo telúrico. Bueno, tiene mucho que ver también, María Eugenia, algo pasa en Córdoba, ¿no? Sí. Porque Córdoba era una capital con muchísima cultura, con las primeras universidades del país y demás, y sin embargo no pensaba en Europa como Buenos Aires. No. Córdoba siempre fue muy particular, hoy en día lo sigue siendo. Hay fenómenos musicales locales, ahora es el cuarteto, pero en su momento también pesó y pesa mucho el folclore. Parece que algo pasa, ¿no?, detrás de esas sierras. Es un poco de historia también, que cambia por ahí la cultura y el arraigo a la tierra, que por allí no tenemos tanto los bonaerenses. No lo tenemos. Bueno, pasa en muchas provincias, pero Córdoba, como bien decís vos, siempre fue muy patriota. Esto también, pensemos el sentido de patriota como este sentimiento de valor por la tierra que es de uno. Y esa zona de Córdoba tiene muchísima historia, tiene muchísimo... a ver, si uno se pone a analizar todo lo que tiene que ver con la cultura popular, bueno, los 2 festivales más grandes del país están en Córdoba, que es Cosquín y Labor del Festival Nacional de Malambo. Y bueno, artísticamente también. Y hay, como te digo, insisto, mucha cultura a través del tiempo que se ha sostenido y se ha valorado en Córdoba. También ha sido parte de las políticas, ¿no? Que se han apoyado ese tipo de manifestaciones, festivales y demás. Pero también hay cuestiones locales, ¿no? Sí. O sea, el cuarteto por ahí no ha tenido tanto apoyo, o por ahí la tele de Córdoba tiene programas propios que son tan importantes o pesan tanto como los nacionales. Acá miramos canales de Capital, allá miran sus canales. Sí, totalmente. Sí. Pero eso no solo, o sea, Córdoba trasciende, ¿no? Pero eso suele pasar en muchas provincias hoy en día. Más con el tema popular, con la cultura, con el folclore, es muy habitual, cosa que no lo vemos acá. Sí, lamentablemente es así. Pero vos fíjate que el Chúcaro en eso fue muy astuto y vino, digamos, también decía, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Claro. ¿No? Él sabía que estratégicamente desde Buenos Aires iba a poder lograr lo que logró. Claro. Recién en 1990 él logra que se apruebe esa ley que tenemos hoy, lo que es el Ballet Folclórico Nacional, estrena la compañía un 9 de julio en una gala en el Teatro Colón. Maravilloso fue en ese año, y poco tiempo después fallece, en 1994, bueno, justamente un 13 de septiembre, que es después instituido el Día del Bailarín Folclórico. Pero bueno, fue una figura que, ya te digo, vanguardista en todos los sentidos. Esto de las boleadoras y los cuchillos en la escena y en el malambo no es tradicional. Él mismo dice, yo necesitaba llevar el espectáculo a un nivel justamente de sorpresa, ¿no? Y el prestigio que ganó con esa creatividad, porque no dejaba de ser folclore.
lo que presentaba, ¿no? Era el argentinismo puesto en escena con esos datos de color o de fantasía que él le daba a todo lo que tenía que ver con las boleadoras, con los bombos, con los cuchillos, los lazos, todo lo que era de campo, pero en algo que antiguamente eso no era, o sea, Claro. era propio del gaucho, del uso y costumbres, pero no era para la escena. Entonces, bueno, eso lo llevó, digamos, también a lograr ese impacto, ¿no? Porque hoy hablamos de muchos espectáculos, ¿no? Hay hoy de estos que andan por el mundo con los bombos, las boleadoras, pero Claro. en realidad el creador fue el Chúcaro en los años 50. Claro, los chicos de Malevo, Malevos, hay una de las grupos compañías. de mujeres también que tienen una compañía grande. Hay uno que se llama Las Féminas también. Claro. O sea, hoy en día hay un montón de compañías que están en el mundo, sigue sorprendiendo, pero bueno, todos ellos le deben a la creatividad del Chúcaro esto de haber incorporado, ¿no? Las boleadoras y los cuchillos y todo eso tan escénico. Pero bueno, una personalidad también muy avasallante, muy aguerrido, muy firme de convicciones y muy amigo, como te decía, Yupanqui. Hoy sus restos están junto a los de Yupanqui en Cerro Colorado. Justamente lo que es la casa museo de Yupanqui, hay 2 piedras bajo un árbol donde, bueno, ahí están las cenizas de descanso por su propia voluntad, él lo había manifestado así. Así que, bueno, un gran referente de la cultura popular y que hoy nos ha legado este ballet folclórico nacional que tenemos, que podemos disfrutar con las obras que se siguen reponiendo, ¿no? Manteniendo su coreografía, su vestuario, se siguen usando, eso es también admirable, ¿no? Siguen siendo tan actuales al nivel de que se siguen mostrando en el mundo tal cual las creó él. Bueno, fantástico. María Eugenia, muchísimas gracias por habernos traído toda esta historia.